Muy bien, pues buenas noches. Vamos a iniciar hoy. La semana pasada estuvimos leyendo Mateo capítulo 3, donde vimos la tentación de nuestro Señor Jesucristo y la obra que Él realiza como sacerdote ahora por nosotros. Vamos a ver ahora Lucas. Vámonos ahora a Lucas, al capítulo 3, ¿sí? Y vamos a darle una leída todos juntos ahí en Lucas capítulo 3. Sí. ¿Usted qué versión tiene, hermana? La Reina Valera. Bueno, muy bien. Esa me parece bien. Sí. Entonces, si quieres son, ¿cuántos versículos son? Vamos a 20. leer No, solamente, son sí, 22. sí, vamos a leer solamente hasta el 22, que es con el bautismo de Jesús. Y ya la Sí. genealogía, esa no la vamos a leer, ¿sí? Ok. Entonces, si quiere usted leerla, hermana, hasta el Sí, yo la 22. leo. Sí. Dice, predicación de Juan el Bautista. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilatos y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará, todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos hallados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagas extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió también esta,
encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y llorando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Muy bien, gracias al Señor por la lectura de su palabra. Y bueno, como dijimos, estamos ahí en Lucas capítulo 3. Y en esta última porción del pasaje, pues podemos ver, viene toda la historia, obviamente, de Juan Sí, el Bautista, viene lo que él estaba haciendo, de dónde había venido, la gente cómo acudía a él para ser bautizados, ¿verdad? O para ser sumergidos, podemos usar mejor esa palabra. sí, Y lo más interesante, ¿verdad? Que al final, aunque sabemos, porque lo estamos leyendo históricamente hablando, dice ahí que Herodes decidió meterlo a la cárcel y lo hizo efectivamente, pero antes de eso, bueno, acabamos de leer lo que dice el versículo 21, que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, ¿verdad? Obviamente sí, por Juan. Y bueno, aquí lo tenemos directamente en nuestras hojitas, ahí en la hoja número 20. Dice que a Juan el Bautista, o a Juan Bautista, también así se le conoce, Bautista no es un apellido, ¿verdad? Así como Juan Gutiérrez, ¿verdad? O Francisca Quirós. No es sí. apellido, sino más bien es un mote, ¿verdad? Es un apodo. Es decir, Juan Por Juan, el que sumerge. Eso es el lo que que lo significa bautizaba. Bautista, Sí, ¿verdad? Entonces, Juan Bautista, Juan, el que sumerge a las personas. Eso es lo que significa, ¿verdad? Y así es como lo tenemos nosotros traducido aquí en nuestras Biblias, para que lo podamos entender. Entonces, porque muchas veces pensamos que ese era su nombre y no. Su nombre era Juan, ¿verdad? Pero sí, aquí a Juan, que estaba bautizando a las personas, le pareció extraño, lo acabamos de leer ahí en los versículos que acabamos de leer, ¿no? Y le pareció extraño que el Señor Jesús viniera a su presencia para ser bautizado por él, ¿no? Si nos vamos ahora a Mateo capítulo 3, eso lo acabamos de leer ahí ¿cómo se llama? En Lucas, en Lucas. ¿verdad? Pero vámonos a Mateo, ahora a Mateo capítulo 3, y vamos a leer el versículo 15, que es el pasaje paralelo. Y Sí, vean las palabras que usa Jesús. Es más, desde el 14. Pero Juan trató de impedirlo, o sea, de impedir que Jesús fuera bautizado. Y le dice Juan: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Le pregunta el Señor Jesús. Y entonces Jesús en el versículo 15 le responde: permítelo ahora, o como dice la versión que tenemos ahí en el librito, dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, ¿verdad? O es conveniente, dice esta versión, que cumplamos toda justicia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros encontramos aquí en esta porción del pasaje, tanto lo que leímos en Lucas 3 como en Mateo 3, 14 y 15? De que el Señor Jesús dice: hay que obedecer, nos conviene que obedezcamos, nos conviene cumplir con lo que es esto en cuanto a justicia, ¿no? Y es que hay que recordar, y aquí nos vamos a trasladar en un momento más al libro de Números, para que lo tengamos ahí listo en el capítulo 8. Si quieres lo puede ir buscando, hermana, para que ahorita lo lea. Ahí en sí, Números, capítulo 8, nos vamos a regresar un poquito, ¿verdad? Al Antiguo Testamento para que podamos recordar acerca de la purificación. ¿Por qué? Porque este hecho en particular, y ya lo platicábamos la semana pasada, establece no solamente el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿sí? Después de la tentación, y viene perdón, entre la tentación y el bautismo, dijimos, es cuando se da el inicio del ministerio, del testimonio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Bueno, pues entonces también el bautismo de Cristo, como yo lo subrayé ahí con amarillo,
establece mucho simbolismo para nosotros los creyentes. Por eso es importante que entendamos muy bien qué es esto del bautismo, ¿sí? Que no es otra cosa más la de sumergirse en agua con el fin de purificarse. Eso es lo que simbolizaba en el Antiguo Testamento y que también simboliza ahora para nosotros los creyentes. Vamos a ver otros versículos bíblicos que nos van a dar un poquito más de luz acerca de esto. Y entonces vamos a ver que este hecho en particular, el bautismo del Señor Jesús, se convierte en lo que dice ahí nuestro título número 1. Dice, la consagración para el ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio del Señor Jesucristo. ¿En qué iba a consistir este ministerio? Bueno, vamos rápidamente al capítulo 8 de Números. Hermana, si nos puedes leer del versículo 5 hasta el versículo 11. Y vamos a Sí, ver qué simbolizaba este ritual, esto de lavarse, ¿verdad? En este caso, a través de un bautismo, el ser sumergido en el agua, ¿sí? Entonces, sí, ¿lo quieres leer, hermanita? sí, déjeme leer. Dice, consagración de los levitas. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarás sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrás los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Muy bien. Propiamente, en el Antiguo Testamento no se utiliza la palabra bautismo. Esta es una palabra que surge ya después en el griego y que, como les digo, tiene que ver con sumergirse. De hecho, no es una palabra en nuestro idioma español, ¿verdad? Sino es una palabra griega, que es la palabra baptisma, y se transliteró y quedó como bautismo o bautizo, en este caso, para nosotros. Pero vamos a ver en este punto que se llama la consagración para el ministerio, lo que está ahí, y yo ya lo subrayé en el Antiguo Testamento, los bautismos o los sumergimientos en agua eran ritos de lavamiento. Ahí ya viene entre paréntesis, ¿ya vieron? O sea, tenía que ver con purificación, con limpieza. Y por eso dice con negritas, se usaban para limpiarse ceremonialmente delante de Dios. Y es lo que acabamos de leer ahorita con nuestra hermana en todo este pasaje. Ahora ven, el versículo 9 dice, harás que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión, o sea, el tabernáculo, reunirás también a toda la congregación de los israelitas. O sea, esto del lavamiento, este ritual de limpieza era algo donde tenían que participar todos como testigos, porque el versículo 10 dice, y presentarás a los levitas delante del Señor, y los israelitas pondrán sus manos sobre los levitas. Siempre la imposición de manos, acuérdense, sobre las personas simbolizaban que iban a ser ellos preparados, ¿verdad? Separados para algo especial. Y por eso el versículo 11 dice, entonces Aarón presentará a los levitas delante del Señor como ofrenda mecida de los israelitas, y luego noten estas últimas palabras, para que ellos, los levitas, puedan cumplir el ministerio del Señor. ¿Sí? Entonces tenía todo un propósito, ¿verdad? Era una limpieza ceremonial para ellos. Y era obviamente un simbolismo, efectivamente. Al ser ellos sumergidos y limpiados con este lavamiento especial, pues quedaban limpios, como cuando tú y yo salimos de bañarnos cada vez que vamos a la regadera o a la tina o en algún lugar, ¿verdad? Donde hacemos nuestro baño diario, por ejemplo. Pero aquí vemos que los sacerdotes
tenían que pasar por este rito de lavamiento. Vean, como dice ahí, como parte de la inauguración de purificación ceremonial antes de ejercer su función sacerdotal. Ahora, esto si lo trasladamos y hacemos un puente entre lo que acabamos de leer en Números capítulo 8 hasta lo que leímos en Mateo y en Lucas capítulo 3, pues vamos a ver que precisamente el Señor Jesucristo inicia su ministerio sacerdotal hasta después de que primero es bautizado, ¿verdad? O simbólicamente es limpiado, vamos a decirlo así, ¿verdad? A través del bautismo de Juan. Ahora, Juan sabía esto y le dice, pero ¿cómo puedes tú venir a bautizarte si tú eres limpio, ¿no? Eres el Hijo de Dios, el que necesita ser bautizado soy yo, dice Juan. Pero le dice Jesús, ok, seamos obedientes a lo que nos enseña el Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo decide obedecer porque el Señor Jesucristo sabía que Él se iba a constituir en nuestro sumo sacerdote. Y estaba escrito en las Escrituras que los sacerdotes, para poder ejercer su función sacerdotal, primero tenían que ser limpiados, ¿no? Y entonces viene lo que está ahí en negritas y que yo también lo subrayé, nótenlo, ahí lo pueden ver, dice, de la misma manera, el Cristo se presentó delante del Padre ese día en su bautismo para empezar su ministerio sacerdotal a favor de todos los que creemos en él. ¿Sí? Lo voy a subrayar con otro color diferente, verde, para que lo vean. Ahí está. Entonces, esto es lo que nos permite entender la importancia del bautismo o del lavamiento de nuestro Señor Jesucristo ese día ahí en el río, como se iban acercando también las demás personas para purificación con Juan el que sumerge, ¿verdad? Con Juan el Bautista. Vamos a completar, buscamos en nuestras Biblias Levítico capítulo 8, 6. Estamos todavía en la misma idea. Levítico capítulo 8, el versículo 6. Dice, entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó. Vamos a poner ahí la palabra. Y los lavó. ¿Con qué los lavó? Con agua. ¿Sí? Entonces, esta es la descripción de lo que la Biblia llama el bautismo o el lavamiento para consagración. Y era algo que se practicaba en el mundo del Antiguo Testamento, ¿verdad? En los tiempos del Antiguo Testamento. Y entonces no era algo que fuera ajeno al pueblo de Israel, y mucho menos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él sabía precisamente lo que ellos estaban haciendo, ¿no? ¿Algún comentario aquí, hermana? Hermano, entonces Jesús aún no estaba bautizado desde su niñez hasta cuando ya iba a presentar su, ¿verdad? Sí, sí, Hasta cuando ya iba a empezar su ministerio. pero en ese tiempo no hablamos del bautismo como lo conocemos ahora, hermanita, acuérdate. O sea, ahora el bautismo religioso lo han instituido las religiones, Sí, ¿verdad? En este caso, la religión mayoritaria ha instituido el bautismo y le ha dado el nombre ¿cómo le llaman? Ay, se me fue ahorita la palabra. Según esto, si eres bautizado, estás formando parte también de una consagración, ¿verdad? Pero no es así, ni tampoco era así en el Nuevo Testamento, ¿sí? no. Eso del bautismo ya después la iglesia, ¿verdad? Lo instituye como ya me acordé la palabra, como un Sacramento. sacramento, Ah, mm, pero no es un sacramento, ni para nosotros los cristianos tampoco, no. no es. Y obviamente, acabas de decirlo claramente, que el Señor Jesús no fue bautizado cuando era niño, pues no, no fue O porque no sea, existía eso, no, pero en todo, o sea, por ejemplo, aquí dice que ya aquí en esto que leímos ahorita de Levítico, ¿sí? ¿verdad? Sí, O sea que ya otros ya habían sido antes, ¿verdad? Ya, eso sí, se usaba, pero igual ya grandes. sí, Ah, igual ya grandes y era para sí. consagración y no se llamaba bautismo.
No, era el lavamiento que le hacían, Esa ¿verdad? palabra de Sí, bautismo surgió ya después, acá en el Nuevo Testamento, sí. y es una palabra totalmente ajena a nuestro idioma. Los traductores la transliteraron para darle esa, ¿cómo se llama? Pues sí, ese significado, que Significado. significa. Pero es lo mismo, porque ahorita tú decías, los niños no se, o sea, Jesús de niño no se bautizó, pues no, Ni de niño, ni de joven, ni de nada, no, hasta hasta cuando que ya, llegó el inicio de ¿verdad? su ministerio, O sea, exactamente. ya estaba, era el plan de Dios. Así es, en el momento sí. Y otra vez fue bautizado, que significa fue sumergido. Sumergido. El bautismo de los infantes actualmente, pues no es un bautismo, porque no los sumergen, Pues no. nomás le mojan la mollera, ¿no? Y ahí o sea, en la pila bautismal, como dicen. Eso no es un bautismo, eso es pues lo moja nada más, pero no es bautismo, porque para ser Pura bautismo tradición. tiene que ser sumergido. Es pura tradición. Exactamente, por eso yo decía yo en el aspecto religioso. Sí. Y entonces, ahorita que sigamos viendo acerca del bautismo de Jesús, te vas a dar cuenta por qué tenía que ser uno sumergido. Mira, vamos a pasar al punto número 2, para que veas. Ahí empieza a hablarnos el punto número 2 de la muerte y la resurrección, ¿ya te fijaste? Ahora, Sí. qué interesante que estamos hablando de bautismo, de sumergirse en agua, o sea, comenta completamente tapado en agua, y aquí el simbolismo tiene que ver con la muerte y la resurrección. Bueno, fíjate lo que yo subrayé ahí con amarillo. Dice, el bautismo de Cristo fue un acto de entrega total a los propósitos del Padre. Es decir, lo que tú decías hace ratito, o sea, el Señor Dios ya tenía previsto que Jesús se bautizara, o se sumergiera, o fuera lavado como simbolismo, porque él iba a ser el sumo sacerdote de todos los que creemos en él, ¿sí? Pero Sí. este bautismo de Jesús involucraba su muerte y su resurrección, no nada más el inicio de su ministerio, porque si seguimos leyendo ahí, tanto en Mateo 3 como en Lucas 3, de ahí en adelante, vamos a ver que a partir de ese momento el Señor Jesús empezó a predicar en todos lados y empezó a buscar sus discípulos y empezó a ir de aquí para allá llevando a cabo el ministerio del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, ¿no? Pero aquí dice, el bautismo, esto no lo subrayé, pero lo voy a subrayar, está en negritas. El bautismo de los que seguimos al Cristo también simboliza entrega a los propósitos de Dios y nos relaciona con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ahí está. Mm. ¿Sí? Ahora, ¿dónde dice eso? Vamos a buscar, hermana, ahí viene porque lo tenemos que leer en Romanos capítulo 6 y ya vamos a ver cómo Pablo lo instituye dentro de la congregación, dentro de las iglesias, ¿verdad? Pero ya utilizando la palabra bautismo, es decir, hemos sido sumergidos. ¿Sí? Y antes de que completemos las palabras, o a lo mejor tú ya lo hiciste, fíjate, lee por favor Romanos capítulo 6 desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Sí. Dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Fíjate todo lo que acabamos de leer ahorita desde el versículo 3.
Primero, Pablo está preguntando, ¿qué no se han dado cuenta ustedes que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Cristo Jesús, también fuimos bautizados en su muerte? ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar aquí el apóstol Pablo con esta aseveración? Y entonces nos da la explicación del versículo 4 en adelante. Dice, si hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también así nosotros tengamos vida nueva. Entonces, ¿qué simboliza la inmersión? El ser sumergidos, ser bautizados. Mira, ser sumergidos es que soy bautizado, o sea, soy sumergido en el agua, bajo el agua. Eso simboliza mi muerte, que soy llevado a la sepultura. Por eso es debajo del agua. Y después, así como Cristo resucitó, dice la segunda parte del pasaje, volvemos a levantarnos afuera del agua, así como Jesucristo resucitó de entre los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo no solamente es un testimonio de una entrega total a nuestro Dios, sino que el bautismo o la inmersión significa que soy sepultado en el momento en que bajo al agua y luego en el momento en que salgo del agua, soy resucitado a una vida nueva. Y por eso el versículo 5 dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y entonces acabamos de leer ahorita, en estos versículos de Romanos capítulo 6, todo lo que es el significado del bautismo. ¿Sí? Por eso un niño que nada más le están echando agüita así en la cabeza con una jicarita, o una iglesia donde el sacerdote utiliza un hisopo mojado y empieza así a aventarles a todos. Si te cayó la gotita, pues ya le hiciste, y si no te cayó, pues ya ni modo. Ese tipo de bautismo no es bíblico, porque ni siquiera cumple con lo que significa bautismo, que es sumergir, sumergir en el agua. ¿Qué piensas, Panchis, de esto? Pues que estábamos engañados completamente, Sí, ¿verdad? claro, sí, así es. Estábamos engañados, estábamos, como luego dicen, nada más, pues haciendo lo que hacían los antepasados, ¿verdad? Sí. Los que no buscamos, ¿verdad? Los que no buscamos, Nada más, ahora sí que íbamos como ovejitas siguiendo, sí, ¿verdad? como Lo los que nos decían borreguitos, muy sí, obedientes sin y ponernos a pensar qué era lo que realmente a simbolizaba. buscar la verdad, Ujú. sí. Y que vemos esta verdad reflejada en la misma vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien, vamos a completar, dice, complete las referencias al simbolismo de muerte en estos textos. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Ahí va la palabra muerte, ¿verdad? Para participar en su muerte. Y luego el versículo 6, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue ¿qué? Fue crucificada con Él o con Cristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, o que ya no sirviéramos más al pecado, ¿verdad? Entonces, en el segundo cuadro ponemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo, ¿ok? Entonces aquí encontramos todo el simbolismo completo de lo que es el bautismo para nosotros, ¿no? Hicimos el puente en lo que es el Antiguo Testamento al Nuevo, en relación a lo que también significa el ser preparado para el ministerio, ser limpio, ser lavado completamente, como sucedía con los levitas, para poder así ellos ejercer su ministerio nuevo, ¿no? Y entonces llegamos al punto donde reconocemos, el punto número 3 nos dice que ahora tenemos una vida espiritual. ¿Cómo podemos entender que ahora vivimos una vida espiritual o una vida
para Dios, dedicada a Dios, preparada para Dios. Porque también sabemos que el Señor Jesús nos mandó que también nosotros fuésemos bautizados en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces ya, ahora sí, más adelante, en el libro de los Hechos y en los evangelios al final de Mateo y de Lucas, vemos cómo el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautícenlos en mi nombre. Y luego ya vemos en el libro de Hechos cómo eran bautizados todos en el nombre de Jesús, ¿no? Ahora vean, esto nos habla de una vida espiritual porque dice, hay dos sucesos más adicionales y que son importantes y que sucedieron relacionados con el bautismo del Cristo. Fíjense, ¿cuáles serán esos sucesos? Pues ahorita los vamos a leer. Y que también deberían formar parte de nuestra experiencia. Ahí están los dos sucesos importantes. Primero, el Espíritu desciende sobre nuestro Señor Jesucristo. Y dos, el Padre afirmó su agrado con su Hijo. De hecho, este versículo, el 16 y el 17, los leímos la semana pasada, no sé si te acuerdas, ¿verdad? Y entonces dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿te acuerdas? Y luego dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo Ten complacencia, que complacencia. fue lo que leímos la semana pasada, ¿no? Entonces, aquí vemos el actuar de Dios en ese momento tan importante. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, no teniendo necesidad de ser bautizado, decide obedecer, porque a partir de ese momento iba a iniciar su nuevo ministerio que tenía que ver con el sacerdocio, para, como sumo sacerdote, dar su vida en la cruz y morir por los pecados de toda la humanidad. Y él decide ser bautizado por Juan, ¿verdad? Y luego, esto simbolizaba también que el Señor Jesucristo habría de morir, pero al tercer día habría de resucitar para que ahora nosotros tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces cuando se bautiza viene esto, ¿no? El Espíritu Santo desciende y el Padre habla y se escucha su voz. ¿Sí? ¿Algún comentario hasta aquí? Hermano, bueno, pues no es crítica, pero yo siempre he tenido la tentación, siempre he Sí, tenido la duda de sí. que, por ejemplo, el Papa, el Papa Sí. que es es pues, el mayor, ¿verdad? Ujú. Que es la autoridad mayor y todo. Este, o no entenderá todavía o por qué sigue haciéndose eso. Porque yo he visto la Biblia católica y dice lo mismo, o sea, dice lo mismo que dice lo mismo que, Claro, ¿verdad? sí. No ha llegado su entendimiento o por qué será. Pues porque sus corazones están entenebrecidos, como dice la escritura, hermana, ¿verdad? Se han llenado de orgullo y no quieren ser obedientes a lo que dice la escritura. En un principio, cuando surgió la iglesia mayoritaria, ellos no Sí. bautizaban niños, ¿verdad? Eso fue después y efectivamente lo metió un papa, pero porque metieron otras ideas, decían, es que si no se bautiza y el niño se muere, ¿qué le iba a pasar al niño? Pues que se iba a ir al infierno. Ah, ¿y en dónde dice la Biblia eso? Pues no. Pues no, entonces No. inventaban una tras otra y al inventar eso, pues tenían que sostenerlo. Nada más espérame tantito. ¿Qué significa la palabra pontífice? Significa vicario, ¿verdad? Por eso se le llama al Papa el vicario de el Mesías de Cristo, ¿no? O sea, es el representante terrenal, el pontífice. Sí. También la palabra pontífice significa el puente, el puente entre Dios y los hombres. Entonces, si el Ok. Papa lo dice, es ley para el pueblo Ok. católico. Para el pueblo Sí, católico, para nosotros no importa nada lo que diga ese hombre porque es un hombre igual a nosotros. sí. Pero para Mm, ellos, como el jerarca,
lo que él dice tiene validez, como si lo dijera el mismísimo Señor Jesucristo. Ah, ok. Entonces, precisamente por eso viven en ese engaño, ¿no? Hasta hace poquito también, hace algunos años, que el Papa dijo, que no existía el purgatorio, pues casi fue así como que, ¿cómo crees? Sí, fue la mayor manera en que se hicieron ricos los católicos, ¿no? Sí. Vendían las indulgencias para que la gente no entrara al purgatorio, y la gente pagaba y compraba la indulgencia firmada por el Papa, donde él decía, ya con esto que pagaste, tu hijo ya no va a entrar al purgatorio si es que muere, ¿no? Ah, ok. Y se hicieron millonarios con eso. Y luego ya le salieron hace pocos años con que no existe el purgatorio. Entonces todos aquellos que ya se murieron y que pagaron millonadas al imperio católico, imagínate, ¿no? Pues ya perdieron su dinero. ¿Por qué pasa todo esto? Precisamente porque el orgullo de sus corazones, ¿verdad? Los lleva a hacer cosas en pos de la religión que no tienen nada que ver con lo que estamos leyendo y estudiando, como tú efectivamente lo acabas de decir, la Biblia católica, que es la misma de nosotros, o sea, no existe ni Biblia católica ni Biblia protestante, ¿verdad? La Biblia es la Biblia y es la Sí. palabra de Dios, y es la traducción hebrea de las Escrituras. O sea, ahí está claro, claramente. Ahora estamos viendo al mismo Señor Jesucristo cómo fue y se sumergió en el agua. Así, eso fue, Sí. así de claro, ahora sí que tan claro como el agua no puede estar más, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, como tú decías, es una duda que tú tienes, y seguramente es una duda que pueden tener muchas personas, pero pues las dudas se aclaran cuando venimos a la Biblia y cuando leemos lo que sucedió y cómo sucedió. Fíjate aquí que, por ejemplo, en este pasaje que leímos de Mateo 3, está involucrado el Señor Jesús, que es el Hijo, aparece la voz de Dios en los cielos, que es el Padre, aparece el Espíritu Santo simbolizado en una paloma descendiendo y posándose sobre el Señor Jesús. Pues estamos viendo en acuerdo a cada uno de los que forman parte de la deidad, ¿verdad? Y cómo ellos, cómo el Padre dice, este es mi Hijo amado y en él me complazco. Ahí está, ¿sí? Entonces, más claro que lo que la misma Biblia nos enseña, pues no podría estar, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. Fíjate, después de esos pasajes que leímos, dice, así como el bautismo de Cristo. Bueno, no, perdón, así como en el bautismo de Cristo, los apóstoles relacionan la llenura del Espíritu y la adopción espiritual como hijos de Dios, porque las palabras de Jesús, perdón, del Padre fueron, este es mi Hijo amado. Bueno, así como Cristo fue afirmado como el Hijo de Dios, nosotros recibimos también afirmación como hijos de Dios. Entonces, esos son los beneficios que tenemos por haber sido bautizados también, al igual que el Señor Jesús fue bautizado, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y mora en nosotros, y aparte el Señor nos ve y nos trata como hijos suyos, ¿no? Y entonces vamos a subrayar, abajo dice, subraye, ¿cuál es el beneficio nuestro al ser bautizados en Cristo? Bueno, según Romanos capítulo 6, versículo 5, ya lo leímos. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estamos unidos con Él en su resurrección. O sea que si morimos, ¿verdad? Sepamos que también habremos de resucitar a una nueva vida el día de la resurrección. Y luego Romanos 6:4, bueno, eso es lo que nos dice el 5. Y Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte. Ahí está el simbolismo. Somos sumergidos, o sea, somos sepultados, muertos, a fin de que así como Cristo resucitó, somos levantados por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces, esto es lo que nos permite entender, ¿verdad? Estos beneficios que tenemos por haber sido bautizados en Cristo. Y una parte que me gustó mucho del final de esta lección es la que dice,
compare lo que oye Cristo. Esto me llamó mucho la atención. Compare lo que oye Cristo en su bautismo con lo que tú y yo clamamos por el Espíritu Santo que ahora vive y mora en nosotros. Por ejemplo, vamos a trasladarnos ahí a Lucas 3:22 para poner ahí, completar. Dice, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, perdón, tú eres mi hijo amado. Hay que poner ahí esa frase. Hijo amado, tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Qué interesante que Jesús está oyendo esta afirmación. Se escucha la voz del Padre Celestial, la voz de su Abba, de su papacito, ¿verdad? Su papi, hablando estas palabras tan maravillosas. Tú eres mi hijo amado. Digo, y los que somos papás y mamás, sabemos lo que significa decirles estas palabras a nuestras hijas o a nuestros hijos, ¿no? Tú eres mi hija amada o tú eres mi hijo amado. Y estoy muy complacido contigo, con tus logros, con tu vida, con tu cambio en la vida, con tu carácter, no sé, ¿verdad? Pues aquí el Señor Jesús está oyendo a su propio Padre decir, tú eres mi hijo amado. Y luego, ¿cómo podemos trasladar esto a lo que nosotros vivimos ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros? Bueno, Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, ¿no? Ya vimos que al contrario, tenemos un espíritu que nos libra del poder del pecado. Dice, sino que el espíritu que los adopta como hijos nos permite clamar, Abba, aquí vamos a poner la palabra Abba, Padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? O sea, que como ahora ya somos hijos de Dios, podemos dirigirnos al Padre con esa confianza de que ahora es nuestro Padre celestial y decirle Abba, que la palabra Abba en hebreo significa papi. Es la forma, fíjate, la palabra Abba es la forma que usan los hijos para referirse al Padre. Por ejemplo, nosotros en nuestra cultura podemos decirle a nuestro papá, pues papá, padre, no sé, ¿verdad? Algunos ya, los que teníamos papás más ancianos, le decíamos viejo, no despectivamente, sino con cariño, ¿no? Pero todos los niños hebreos en la actualidad, la primera palabra que se aprende es la palabra Abba, significa papi. Esa es la primera palabra que se aprende, Abba, ¿sí? Y es una palabra muy sencilla para un niño. Muy, muy fácil de entender. ¿Y qué nos está diciendo la palabra de Dios ahora a nosotros a través de esto? Que tenemos ahora ese acceso directo a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos lleva a clamar así, Abba Padre, ¿no? Entonces, qué bonito es cuando lo vemos desde este punto de vista, el punto de vista de las Escrituras. ¿Algún comentario aquí, Panchis, o algo que te llame la atención, algo que te haya gustado de la lección de hoy? No, pues esto ya lo habíamos visto ya varias veces y todo, pero igual cada día, ¿verdad? Nos sirve mucho de nuevamente de reflexión, de Sí, recordarnos, ¿verdad? De sí, recordarnos cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Para sí. qué es lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Mm, Y sobre todo la importancia de tenerlo bien establecido en nuestra mente y en nuestro corazón, porque acuérdate, en un discipulado, un día esto mismo que estamos aprendiendo se lo vamos a enseñar nosotros a otros, ¿verdad? sí, A nuestros propios discípulos. Entonces, si nosotros lo sabemos explicar muy bien y lo entendemos muy bien, cuando surjan estas dudas, esas preguntas como tú ahorita que decías, bueno, yo tengo duda en esto, ¿no? Que el Papa y esto, bueno, vamos a poderles sí. enseñar a las demás personas la verdad de la palabra de Dios, ¿no? Sí, porque por ejemplo, ahorita que decía usted que lo que significaba pontífice, ¿verdad? Pues yo no sabía, yo nada más sabía que el pontífice, ¿verdad? Pero Ajá,
pues ahorita para mí es una cosa nueva, ¿verdad? Claro, sí. Un vicario, ¿verdad? Vicario, sí. Mm, Y mientras ellos lo sigan viendo así a este hombre, pues van a seguir estando en su ignorancia, ¿no? la oscuridad. Así es. Mm, Mientras sigan creyendo que él se hace pasar como vicario de Cristo, o sea, representante, como si fuera sí, el mismo Cristo hablando, pues imagínate, ¿verdad? Por eso sí. todo lo que dice él, ahí van todos como borreguitos haciendo caso Mm, de eso, ¿no? Entonces sí, por eso nosotros podemos ahora qué con la triste, palabra ¿verdad? de Dios, pues explicarles todo esto, ¿no? Digo, qué tristeza porque igual pues ellos sobre el pecado van a llevar la penitencia porque sabiendo hacer lo bueno, ¿verdad? Así, así es. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen y aparte pues se llevan a tanta gente. Sí, Mm, y como dice la escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. es pecado. Sí, Así que ellos están pecando delante del Señor. Muy bien, mm, bueno, te encargo entonces que leas otra vez Lucas 3, anotes sí, algo del texto que te haya gustado, lo más importante o lo más resaltante, y ahí en el donde dice comentario, pues pones tu comentario personal, ¿no? Lo mismo hay que escribir los versículos, textos clave que aparecen abajo, ahora hay que escribir números número. 8, Mm, ¿verdad? Del 7 al 10, que igual ya lo leímos, pero hay que escribirlos todo lo que tiene que ver con el lavamiento. Y vamos a terminar sí, contestando, como siempre, la última parte, ¿verdad? Dice conteste abajo. Está bien fácil porque pues ya tenemos las respuestas. La número uno mm, dice, el Espíritu de Dios descendió sobre Cristo visiblemente en forma de qué? en forma corporal. Exactamente, en forma corporal, ¿sí? Mm, Claro, utilizó la forma de una paloma, pero sí, era la representante corporal en este momento, ¿no? De cómo el Espíritu de Dios descendía. En otras versiones dice como paloma, ¿verdad? sí, Luego dice Dios, número dos, Dios tiene, ¿qué tiene en el Hijo? complacencia, Complacencia. complacencia. Así es. Y qué bonito es pensar, ¿no? Que Dios se complace ahora de nosotros. Antes, Que se sienta complacido. se sienta complacido exactamente, ¿no? Qué bonito. Y más que ahora somos sus hijos. Número tres, Cristo comenzó su, Ministerio al bautizarse. exactamente, es Mm, ahí en el bautismo, como de ahí parte ya a iniciar todo su ministerio de predicación, después de que fue lavado en esa ocasión, ¿verdad? Simbólicamente hablando, para ser nuestro sumo sacerdote. Y luego, la cuatro, el Espíritu clama, Abba, ah, ahí está, que Abba Padre. significa Padre, ¿verdad? Y como dice ahí, fíjate, el Espíritu clama, Abba Padre, o sea, tenemos ese acercamiento con el Padre diciéndole Abba, porque dice en los que creemos, Gálatas cuatro Mm, seis, en los que creemos. Entonces, esto es exclusivo de los que creemos en el Señor Jesús. sí, ¿Sí? Muy bien. ok. ¿Alguna pregunta final? No, pues ya no tengo, ya quedó claro. Muy bien. Oye, ¿has Mm, ido contestando tu cuadernito? ¿Hasta dónde vas? aquí ya, Ajá, ahorita tengo, bueno, de lo que estoy contestando ahorita ya voy en la página 23. ajá. Mm, Ah, qué bueno. pero sí, no, hasta la 25. Tengo hasta la 25 donde dice, Cristo leyó del profeta Isaías, Ajá, ya, donde termina la 25. Mm, ajá. Ok. Sí, porque ya vimos lo de, por ejemplo, la próxima clase, si Dios lo permite, vamos a ver otra, de nuevo lo de la tentación, ¿verdad? Y la tentación de Mateo 4. Pero ahora en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Mm, Y porque estamos viendo, acuérdate, estamos construyendo los puentes que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? sí, Vamos a ver lo que el Señor nos enseña también. Muy bien, sí, la próxima semana, si Dios lo sí, permite, porque estaremos. porque haz de cuenta que aquí estamos en la tentación, en la número 22, pero luego ya acá en la 23 en los textos, ¿verdad?
ya nos habla, ahí ya nos regresa a Deuteronomio 8:3, a Santiago, o sea, nos regresa para que veamos que comparemos, que también viene Exactamente, del Antiguo Testamento, se relaciona con el Nuevo con Testamento, todo el Nuevo ¿verdad? Testamento, así es. Sí, Así es. Pues gracias a Dios por todos estos estudios, ¿verdad? Que nos ayuden para seguir sí. creciendo en Cristo Jesús.